Eduardo nos recibe en su casa un día gris, no se encuentra bien, pero a pesar de ello nos permite grabar la entrevista. Este uruguayo que escapa de su país por necesidad se afinca en Mijas durante muchos años y se hace empresario, aunque su verdadera vocación siempre fue la pintura, a la que se dedica en la actualidad utilizando una técnica muy personal: dibujar con bolígrafo. Ha pasado por momentos de película y con esa vocecita que nos pone la gripe, nos contó cómo, siendo 7 hermanos, tenía que sobrevivir y que su madre le decía que él era el más bueno porque no la molestaba. También nos cuenta que su abuela Julia le adoptó como un hijo propio durante un tiempo y que le cuidó muchísimo. Adora a sus hijos y especialmente a sus nietos, de los que nos enseña muy orgulloso algunas fotos que tiene en su salón. Cree que ha tenido suerte en la vida, pero nos dijo que esta suerte dura solo hasta que se acaba y cree que a él se le ha terminado. Yo pienso que el Alzheimer, por ejemplo, es una enfermedad de los que quieren olvidar. Y a mí me pasa lo contrario, yo no quiero olvidar. Bienvenidos una semana más a Mayormente. Y ustedes dirán, ¿dónde está José Miguel hoy? ¿En qué casa ha entrado? ¿Qué lugar está este hombre? Pues es una casa muy especial, una casa que nos han abierto las puertas especialmente hoy a nuestro programa porque hemos insistido, porque el hombre se encuentra un poquito pachucho, pero a pesar de ello no ha querido perderse nuestra entrevista, nuestra visita esta tarde. Él es, podemos decir que es polifacético, ha vivido intensamente, que es una de las características de nuestros invitados al programa, y hoy, como les digo, a pesar de estar un poquito pachucho, va a hablar con nosotros y nos va a contar gran parte de su vida. Se llama Eduardo Giacometti. Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, como te digo, por dejarnos entrar en casa. Sabemos que incluso tu hija no te ha dejado, no quería que hiciéramos la entrevista, ¿no? Te has puesto rebelde, ¿no? ¿O qué? Hija es sensata. Y no estoy un poco pachucho, estoy muy pachucho. Muy pachucho. Has cogido una gripe, ¿no? Has cogido un poquito... He cogido dolor de garganta. Lo que pasa es que me pasa al oído y ahí estoy perdido. Bueno, vamos a intentar por un ratito olvidar esa pequeña afección que tienes hoy y vamos a arrancar este capítulo de tu vida, que es un capítulo de muchos años de vivencias, de muchos años de recuerdos y de emociones variadas, porque tú no naciste, por el acento lo habrán visto en casa, no naciste en España, naciste en Uruguay, ¿no? Nací en Salto, en la República Uruguaya, República Oriental del Uruguay. Oriental porque está al oriente del río Uruguay. Los argentinos están al occidente. Nosotros somos orientales. Por eso tenemos los ojitos así. Un poquito más achinados, y no es broma, es cierto que es así, ¿no? Y tú me decías, preparando un poco la entrevista, que has vivido en el campo, ¿no? Vivías en la parte... No vivía exactamente en el campo, pero de ahí proviene mi familia. Mi abuelo siempre había tenido tambo, que aquí no sé cómo se llama, una vaquería. Tenía 40 vacas y ordeñaba y hacía queso y lo vendía. Y mi abuela no le gustaba, entonces se iba. Y el pobre viejo, que era de origen italiano, se hacía una olla de arroz con leche y le ponía un trapo húmedo por arriba y lo colgaba en un árbol. Y comía arroz con leche de mañana, a mediodía y de noche. Porque a la señora no le gustaba y se lo tragaba todo él, ¿no? La señora estaba en la capital. Se había ido a la ciudad, no le gustaba el campo. Esa era de origen español, se llamaba Higinia García. Y el viejo se llamaba Humberto Giacometti. ¿Y tú qué recuerdos, Eduardo, guardas de aquella época, de tu infancia, de estos primeros años, donde uno es un poco trasto, vas de un lado, vas a otro? ¿Qué recuerdos tienes? ¿A partir de cuándo recuerdas? A ver. Bueno, recuerdo desde muy chico, sí, desde que tenía 4, 5, 6 años. Por ejemplo, en la casa donde nací, recuerdo que en el fondo había naranjos y limones. Y yo me subía a los naranjos y me ponía a leer o a inventarme historias. Y cuando mi madre me llamaba, Eduardo, ven a desayunar o ven a cenar, y no bajaba. Te hacías el sordo, ¿no? No, me hacían loco, pero después ella me iba a buscar y me bajaba de la oreja, pero bueno.
ya era mi familia muy grande, porque éramos 7 hermanos, y era el mogollón aquel que estaban todos los niños. Yo intentaba, no sé, tenía otro tipo de inquietudes. You got a fast car, I want a ticket to anywhere. Maybe we can make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Era siempre un poquito como más soñador, ¿no? Quizás. No sé. Mi madre dice una cosa que decía mi abuela y que es muy sospechosa. Decía que yo era muy bueno. Y... Es muy sospechoso eso. Ah, sí, ¿por qué? Porque era bueno, porque no la molestaba, porque desaparecía, porque no daba guerra. ¿Y tus padres a qué se dedicaban, Eduardo? Bueno, mi madre se dedicaba, como en aquella época, a las cosas de la casa. Ajá. Y mi abuela, que había venido de Mercedes, de una ciudad donde ella vivía desde chica, se había venido cuando mi madre tuvo el 5.º hijo, que era mi hermano mayor, se vino para ayudar a criar aquel mogollón de niños. Y entonces yo tuve una suerte de que mi abuela abuela Julia, me adoptó como hijo personal de ella y me cuidaba muchísimo y me guardaba dulce de leche y me guardaba tortas fritas y siempre estaba pendiente de mí. Entonces yo crecí en esa familia, pero como hijo de la abuela Julia. ¿Quizás fuiste el privilegiado o uno de los privilegiados de la familia? Con mi padre y mi madre no, pero con mi abuela sí. ¿Y hubo celos por parte de tus hermanos que decían, ¿por qué se va el niño? No hubo celos porque todos pasaban. La vieja era una vieja chiquita y nadie le interesaba estar con ella. Entonces cuando se iban, por ejemplo, de playa, que yo no sabía dónde iban, se iban a la playa, porque Salto está en el norte, tiene río, pero no tiene playa. Entonces, ¿cuántos kilómetros tenían que recorrer para 500 o 600 kilómetros. para llegar a la playa? Yo me quedaba con mi abuela en Mercedes, en una ciudad del interior que hacía un calor terrible y que no me dejaban ir a bañar y que... ¿Por qué? ¿Por miedo a que te pasara algo? Porque el río allí son ríos y pasa el río Negro, pasa como si fuera una caterpillar a 200 kilómetros. Madre mía. No me dejaban entrar en el río. Fue como tu segunda mamá, esa abuela, ¿no? De la que nos hablas, ¿no? Esa abuela fue como mi madre, Más que tu madre. casi más que mi madre. Vaya. Él, cuando hablábamos de la entrevista, me decía, no sé yo si algunos temas voy a poder contártelos sin emocionarme, ¿no? Por los recuerdos que conllevan, ¿no? Para ti, ¿no? ¿Qué edad tienes, Eduardo? 69. Vale, el número bueno, ¿no? El 69, ya se me está emocionando, ¿tú ves? Vamos a dar un pequeño salto de esa infancia a una etapa rebelde que tenemos todos, que hemos tenido todos, que es la adolescencia. Cuando sigues, evidentemente, viviendo con esta segunda mamá, que es tu abuela, a la que no le gustaban ni las vacas, ni la leche, ni el campo. No, esa era abuela Julia. ¿Esa era otra abuela? Era la abuela Higinia, era la que no le gustaba el campo. Vale, entonces esta otra abuela sí le gustaba. La abuela Julia era la abuela chiquita, era la abuela buena. Y la abuela Higinia era la que nadie quería, era la madre de mi padre. ¡Ay, Dios mío, de verdad! Qué duro, ¿no? ¿Y por qué? Pues tenía mucho carácter, quizá. No, porque cada vez que venía mi padre nos pegaba y mandaba mucho. Era hispánica. Sí, ¿no? Creo que era cordobesa. Sí, es verdad que tenía Mucho carácter. española. Vale, y en esa adolescencia, en esa etapa que tú viviste también, que todos hemos tenido, como te decía, un poco rebelde, ¿de ahí qué recuerdos me puedes contar allí en Uruguay? Porque tú te viniste para acá a los 20 y tantos, ¿no? A los 27. Bueno, ya a los 16, 17 años empecé a tener problemas porque mi padre quería que yo hice bachillerato de arquitectura, con un resultado más o menos. Pero mi padre se agarró a eso. Como no había estudiado ninguno de sus hijos, dijo, tú vas a ser arquitecto. Y yo... ¿Te tocó a ti? A mí. Y yo le dije, yo quiero pintar, papá. Y, dale que arquitecto, que arquitecto, que arquitecto. Bueno, ya desde el momento que no fui arquitecto, empecé a tener problemas. Vaya. Y me fui a Montevideo, a la capital, y empecé en la Escuela de Bellas Artes,
en la Escuela de Artes Aplicadas, que la Escuela de Bellas Artes era el centro del anarquismo. Mi padre no quería que fuera ahí. Y entonces, bueno, empecé a ir ahí. A pesar de la negativa de tu padre. No, mi padre no quería. Y empecé a ir a la escuela por la tarde, iba a la Escuela de Artes Aplicadas. Y ahí pintaba. La Escuela de Bellas Artes era muy teórica. Y la Escuela de Artes Aplicadas era muy práctica. Coge un cartón y pinta. Entonces pintaba, no me salía nada. Y entonces me agarraba unas rabietas tremendas. Captured effortlessly, that's the way it was. Happened so naturally, I did not know it was love. The next thing I felt was you holding me close. What was I gonna do? ¿Y cómo fue que te dio por decir, yo quiero ser pintor, yo quiero pintar, que es por lo que le conocemos aquí en... De pequeñito, de los 12 años, yo dibujaba caballos y indios, que era lo que veía en la tele. Eso te ha marcado mucho, porque tú me decías antes que los indios... Cuéntanos la historia de los últimos indios uruguayos, ¿qué les pasó, no? Bueno, los indios uruguayos eran muy aguerridos, muy luchadores, eran los charrúas los que no... Y entonces, los primeros que pusieron una colonia en Uruguay fueron los portugueses, que fue Colonia dos Sacramentos. A los 2 o 3 semanas que estaba ahí, atacaron a los indios, se comieron a la gente que sabían quiénes eran, y las vacas y los caballos y las ovejas, los cerdos los largaron, porque no sabían qué era. Bueno, vinieron los portugueses que les interesaba crear una colonia ahí, y crearon la segunda vez Colonia dos Sacramentos. A la 1 o 2 semanas, vinieron otra vez los charrúas, que eran muy aguerridos, y mataron a la población que había y se los comieron. Eran antropófagos. Madre mía, qué historia. El primero que llegó a Montevideo fue Díaz de Solís, que bajó él y 2 lugartenientes a Montevideo, digo, que era una cala. Y quedó toda la tropa quedó en el barco. Esos indios, ya antes de la colonia de Sacramento, los mataron y se los comieron, delante del barco que estaba mirando lo que estaba pasando. Madre mía. Entonces eran terribles. Los indios uruguayos no eran muy civilizados, eran antropófagos. Bueno, sí, salvajes un poco, ¿no? En ese sentido. Entonces decidieron los españoles, viendo que esa zona era interesante para los portugueses, decidieron crear Colonia del Sacramento, pero española. ¿Pero qué hicieron? Mandaron 200 soldados que hicieron una racia una noche de invierno. ¿Qué pasa? Uruguay no tiene selva. Y en invierno la única manera de calentarse es prender fuego. Los españoles fueron, hicieron una racia, todos los lugares que vieron fuego, fueron matando a los indios. Los localizaban por el fuego. Por el fuego. Eran fácilmente ubicados por ellos. Los mataron, hicieron una matanza tremenda. Madre mía, estamos hablando de la historia de una Uruguay, parte de América, de principio. Uruguay en este caso, Sí, Montevideo. Mi abuelo llegó en 1905, yo te estoy hablando en 1800 y pico. Vamos a retomarnos esa historia del país, vamos a retomarla hacia tu historia personal, que al fin y al cabo es lo que nos importa aquí hoy. Eduardo, que es el protagonista, que es tu historia. Estábamos hablando de la adolescencia. Tú decías que te pones rebelde con tu padre, él quiere que estudies arquitectura, tú no le haces caso, vas a estudiar dibujo, bellas artes. ¿Y cómo, sin que te salieran los dibujos, cómo tú sabías que tenías esa vena? ¿Cómo te llamó a ti ese arte que tú decías que querías hacer? No sé, porque eso me lo están echando en cara hasta ahora. Mi hijo, mi ex mujer, me lo han echado en cara hasta ahora. Me han hecho sentir muy mal. Vaya, hombre, ¿no han apreciado quizás ese arte que tú tienes o qué? ¿O no han valorado? No, lo han visto como que despilfarré toda mi vida. Pero si ahora eres conocido por esas obras que tú... Pero nunca he vendido muchos cuadros y ellos nunca han podido beneficiarse del dinero. Entonces siempre lo han visto. Mi hijo dice que yo he hecho 0. Me pone mi vida
cero. Bueno, ahora vamos a hablar de la familia, ¿vale? Porque tu hijo, tienes 2 hijos, un hijo y una hija. Una vive aquí contigo. No, aquí no vive, vive en el centro de Fuengirola. Bueno, me refiero en la Costa del Sol, pero otro está en Madrid, ¿no? Que es con el que tienes un... Bueno, ahora está en Madrid. Ha estado en Inglaterra, en Francia, en Australia, en Alemania. Ha estado por... Qué barbaridad. Y antes de hacer esta familia, que ahora hablaremos también de ella, ¿cómo decides venirte a España? Porque hay muchos lugares en el mundo para ir tú elegir. Porque empecé a tener problemas, porque yo vivía solo en un piso. Y había mucha gente escapando por la noche, era impresionante. Gente que te golpeaba, déjame dormir aquí, porque lo estaban buscando para matarlo. Huyendo, ¿no? Vaya. Entonces, ¿yo qué iba a hacer? Me partía el corazón y lo dejaba quedarse una noche, 2 noches, una semana. Sin conocerlos de nada. A veces lo conocía, a veces me los mandaba alguien. ¿De qué huían, Eduardo? De que todo en Uruguay se había transformado en un pecado. Todo estaba prohibido. Por ejemplo, por pintar una pared, que era una cosa que yo hice muchas veces. Y abajo la dictadura, por ejemplo, te metían 6 años de cárcel. Bueno, claro, las dictaduras ya sabemos cómo son, ¿no? Por pintar una pared, 6 años a la cárcel. Normal que salieras huyendo allí, pero ¿por qué España y no otro país de Europa? Porque lo primero que pensé fue irme a Salto, que está sobre el río Uruguay, y atravesar el río Uruguay e irme a Argentina. Pero justo me enteré en el último momento que estaban tirando gente por el río. Es decir, habían hecho un pacto, se llamó entre Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, hicieron un pacto de devolver toda la gente que tenía problemas con la dictadura. Entonces agarraban en Chile un uruguayo y lo devolvían a su país. Lo devolvían. Agarraban en Paraguay un uruguayo y lo devolvían. Deportación, ¿no? Sí, el plan... O repatriación, claro, porque si volvían a su país... Tenía un nombre, el plan... Todo esto se ha sabido porque los paraguayos no quemaron. Todos los países quemaron. Uruguay, Argentina, Chile, Brasil quemó todo. Paraguay no quemó y ahora se sabe. ¿Y tú cómo escapaste con vida de aquello? Porque creo que tuve suerte, tuve mucha suerte. Porque la novia que tenía en ese momento, que después se vino para aquí, le habían dado un préstamo para abrir una consulta como médico. $4.000, no era mucho. Entonces ella se enteró de que en Argentina estaban agarrando a los uruguayos y los mandaban para Uruguay en un avión, pero no llegaban. Arriba del Río de la Plata, que tiene 80 kilómetros de ancho, ahí los tiraban. Los tiraban. Qué barbaridad, estamos escuchando una versión de la historia pues fuerte, dura y que en muchos casos a lo mejor no sale a la luz porque no interese, ¿no? Aquí ha habido un tal Chilingo, creo que era, que vino y contó todo, pero nadie le dio bola. Esa chica que decías que te ayudó, que consiguió ese préstamo en dólares, ¿es la que a la postre fue tu mujer? Sí. Es la que fue tu mujer. Después yo me sentí ligado con ella y ella se vino para aquí, nos casamos y bueno, después formamos una familia. There are days I wake up and I pinch myself that you're with me, not someone else. And I'm scared, oh I'm so scared. That is all I dream. 'Cause you still look perfect as days go by. ¿La formaste ahí en Mijas? No, ¿En nuestro municipio? Yo estuve en Madrid, en Sevilla, en San José la Rinconada y estuve también buscando trabajo en Córdoba, donde conocí a un uruguayo. Pero no conseguí nada, era el año 77. Había 3.800.000 parados. 2 años después de la muerte de Franco, o sea que... Seguro. Acaba de terminar. ¿Pero tú te viniste para acá con la dictadura española también?
No, 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 Ah, ya no. no había dictadura. Ah, había digo yo, muerto porque si no, Franco. de una vas a pasar a otra, claro. Bueno, pero había muerto Franco. Había muerto ya en el 75. Pero frente a la posibilidad de que me agarraran, el sistema era llevarlo a la escuela de mecánica de la Marina. Lo tenían ahí, por ejemplo, si eran mujeres esperaban que pariera, si estaba embarazada. Cogían los niños y se los daban a un militar. Y a la mujer la mandaban para Uruguay, pero no llegaba porque la metían dentro de una bolsa de plástico, le daban un sedante, y en la mitad del río, que tiene 80 kilómetros el río, Dios mío, de lo verdad. tiraban. Pero eso hicieron cientos de viajes. Vamos a... Y ojo, con el contubernio de Uruguay, del gobierno uruguayo estaba de acuerdo. Con todo ello. El gobierno uruguayo decía, yo no los Qué quiero, barbaridad, yo no los Eduardo. quiero. Es una barbaridad normal que escaparas y que estuvieras buscando un asilo, ¿no? En tu caso. Te vas a Madrid, de Madrid... Pero no busqué asilo en Madrid, porque aquí la cosa estaba casi como cuando murió Franco. ¿Y dónde Yo te buscaba instalas? trabajo, tenía buenos contactos, pero ninguno de los contactos me ofreció nada. ¿Y cómo llegas aquí, a nuestro municipio, a Mija? Porque en Mija había un taller de serigrafía que el tipo que estaba ahí había sido alumno de un profesor mío de pintura. Y ese hombre me dijo, vente aquí, yo te doy un plato de comida y una cama para dormir. Nada más. ¿Y aceptaste? Y acepté porque no tenía otra cosa y se me había acabado el dinero. Entonces el poco dinero que tenía se lo di a mi mujer para que ella estuviera en Sevilla y terminara, quería hacer psiquiatría. Ella vino siendo médico, estudió psiquiatría en Sevilla. Y yo me quedé aquí. ¿Siempre has sido un hombre muy sacrificado? Quizá pensando más en los demás que en ti mismo. Siempre he sido así. Yo no sé si es sacrificado o qué. Para mi hijo es tonto. Bueno, pero tú duermes tranquilo por las noches, ¿no? Ah, yo duermo, todas las noches duermo. Y siempre, hoy quizá porque estás un poquito, con tu afección así un poquillo de acatarrado, pero tú siempre has tenido mucho sentido del humor. No sé. Te has reído bastante. Y cuando estuve en Uruguay, que me detuvieron 3 veces, pero la última vez que estuve preso en un cuartel, porque ya no había cárceles en Uruguay. Todo eso no lo hemos saltado, no sabíamos que nuestro invitado había estado en la cárcel. La última Entonces vez, o sea, te metían en los cuarteles, te metían en los barcos. No sabían dónde meter a la gente ya. Entonces yo estuve en un cuartel ahí en calle San Martín y lo que tú dices, la gente se me arrimaba porque yo tenía buen humor y dormía bien de noche. Es verdad. Pero ya estamos en la parte española, estamos ya en Mija. Creas esa imprenta, ¿no? Ese negocio, decías, por una cama y un plato de comida. Y poco a poco, ¿cuántos años te dedicas a ello? Eso fue hasta el año, así fue hasta el año, el socio que tenía, que nunca me pagó nada. Fue hasta el año 1978. En ese se le dio vuelta a la cabeza y se fue por Uruguay. Se casó con una maestra uruguaya que vivía en Sevilla y se fueron. Oye, es verdad, perdona que te voy a interrumpir, Eduardo, es verdad, por saltar un poco esto y poner una sonrisa, que tú cogías la bicicleta con un amigo de aquí de la zona y subías todas las cuestas hasta Mija, bajabas para Fuengirola del tirón casi sin descansar, que eras un atleta, me han dicho a mí, no sé, No, eso te dijo Antonio García. Sí, efectivamente. Pero eran las cuestas de Mija. Íbamos hasta Valtocado, subíamos la cuesta, hasta arriba el mirador, después íbamos hasta Osunilla y volvíamos, y yo entre en medio de todo eso saltaba 400 veces la cuerda. Pero ¿y eso cómo podía? Es un superhombre. Estaba loco. Estaba como una cabra, ¿no? Sí, eso decía él. No, él decía, no podía con él, era imposible, ¿no? Y lo recuerda como si fuera ayer. Y han pasado ya un montón de años, evidentemente. Sí, cuando no había eso. cambios en los piñones, eso No, era las dos fuerte. bicicletas Peugeot, color celeste, no tenía ni un cambio. Ni piñones para subir ni para bajar. Un solo piñón, un solo plato. Eso era a pura pierna, ¿no? A pura pierna. Bueno, ¿te sientes, no sé, tu opinión? ¿La vida crees que te ha tratado bien como tú crees que...? ¿Tú crees que trata bien la vida a alguien? No sé, hay gente que está muy contenta, muy agradecida. Yo creo que hay gente que tiene suerte, hay gente que no tiene suerte. Yo creo que he tenido suerte. Hasta que se me acabó.
Pero todavía tienes suerte porque estuvimos en tu inauguración de la exposición en la Casa Museo de Mijas Pueblo y había un lleno total y absoluto de amigos, de familiares, de compañeros que querían apoyarte en esa presentación, por lo tanto, de la exposición. Sigues manteniendo vínculo con mucha gente que te quiere. Me he portado muy bien con mucha gente, eso es verdad. Y una técnica muy curiosa, háblanos de esa técnica, a bolígrafo. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? Yo no sé si mucha gente la lleva a cabo. Es la misma que dibujaba a los indios y los caballos cuando tenían 12 años. Sí, pero aquí eso no está muy visto, ¿no? No está bien visto. El maestro que tenía, tuve un maestro que se llamaba Espínola Gómez, que era un gordo grandote, inmenso, que me decía, Giacometti, ¿por qué dibujas con bolígrafo? Dibujá con un lápiz, con tinta china, no dibuje con bolígrafo. Que ese hombre lo conocí yo no por la pintura, lo conocí porque con otro uruguayo que es pintor, que más alto que yo, que trabajaba para Naciones Unidas, Juan Carlos, nos íbamos a comer a un lugar que era el tope de la chuleta o de la milanesa. Y nos comíamos de repente 6 o 7. ¿Chuletones de esos? Chuletones, milanesa, chuletón, milanesa. Y nosotros estábamos pletóricos. Perdona, con razón subías a mi hija del tirón. Bueno, con esa energía, ¿no? Entonces, era cuando podíamos. Entonces nosotros nos jactábamos y había un camarero negro ahí y nos dijo un día, ¿ustedes creen que comen mucho, no? Sí. Dice, pues hay un hombre que viene con un alumno de él, que se llama Espínola Gómez, que viene con una boina y se comen 11. ¿11? Una atrás de otra. 11. Y un día que cuando ya estaba estudiando cinematografía, me querían mucho el grupo de cinematografía por los cuentos míos y tal. Sí. Entonces me invitaban siempre a tomar café, porque yo en esa época no tenía dinero ni para el café. Entonces nos íbamos a un boliche, un bar, que quedaba enfrente a la Pasiva, que la Pasiva era el sumum de los sándwiches, las salchichas, las hamburguesas, todo. Ahí no iba. Íbamos enfrente y me tomamos un café. Y de repente un día conversando así, miro y veo un hombre que llega, se saca la boina y le ponen un plato de osobuco. Yo lo miré y el tío pum, se lo comió. Y el camarero le pone otro plato de osobuco, que es como buceca. No, osobuco es otra cosa. Buceca. Cuando el hombre se comió el segundo plato, dice al camarero así, le trajo el tercer plato, que es como unos callos con chorizo, morcilla, de todo. Cuando se comió el tercero, yo me levanté. Le digo, perdone, ¿usted es Espínola Gómez? Y dice, sí, señor. ¿Y cómo me has conocido? Le digo, por lo que usted come. Porque no hay nadie que se coma 3 platos de buceca. ¿Y cómo consigues, Eduardo? ¿Cómo consigues mantener la mente tan ágil y esos recuerdos? Porque... ¿Cuál es el secreto? No hay ningún secreto. Es que yo pienso que el Alzheimer, por ejemplo, es una enfermedad de los que quieren olvidar. Y a mí me pasa lo contrario. Yo no quiero olvidar. Esa puede ser una frase para terminar la entrevista. Yo no quiero olvidar. A pesar de todo, ¿no? A pesar de todo, no quiero olvidar. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. As long as love has arrived, and I thank God I'm alive. Pues Eduardo, hemos llegado al final de nuestro tiempo. Yo no quiero que nos quedemos con una sensación de melancolía en absoluto,
sino de mirada positiva, porque bueno, hay que pensar siempre en que nos queda todavía mucho por vivir y nos queda todavía energía por delante. Ahora mismo, claro, está de bajón un poquito porque lo hemos pillado hoy malillo. Porque tú tienes 30 años, macho. 30 años, te quiero, ¿no sabes tú lo que te quiero yo a ti? Bueno, y este tiene 20. Me has quitado 20 Y años. aquel 35. ¿Ves? Un hombre positivo y que nos ha quitado unos cuantos años todos los que estamos aquí. Con él sí puede que haya acertado, ¿eh? Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar aquí en tu casa. Muchas sobre todo gracias. en las circunstancias en las que nos has atendido. Y bueno, esperamos que la gente que no te conocía, más allá de tu faceta artística, después de conocerte, te valore como tú te mereces, porque eres una gran persona y detrás tuya podemos decir que gran persona y gran historiador, por todo lo que nos has contado aquí hoy. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Que sigas con esa energía y que sigas exponiendo y pintando, no lo dejes nunca. Pintar me cuesta mucho trabajo porque estos cuadros grandes que yo hacía antes, los pintaba de pie, pero ahora no puedo. Claro, tienes que estar sentado. Ya me pongo a lavar los platos y me caigo. Bueno, tienes que tener ese cuidado, ¿no? Pues nada, que haya mejoría. Las 3 o 4 veces que me he caído aquí me he visto negro para levantarme. Vaya, pues que haya mejoría. Eduardo, ¿eh? Y que nosotros la veamos, muy amable. Nos despedimos ya, señoras y señores, pues esta charla que ha sido totalmente enriquecedora. Eduardo Giacometti ha sido nuestro protagonista y lo veíamos, como decíamos, un poquito de bajón porque está un poquito malo, pero seguro que la semana que viene, cuando coja fuerza, vuelve a arrancarnos una sonrisa y sigue pintando, que es de lo que se trata, manifestar ese arte que él tiene dentro y que a través de la pintura y de sus dibujos nos lo traspasa a todos nosotros. ¿Nos vamos, Eduardo? Muchas gracias. A ti siempre, a ti siempre. Un besito y como digo siempre, que se me olvidaba, que nos vamos a despedir hoy con un vídeo, fíjense, que relaciona a las personas mayores con los animales. ¿De qué forma nos pueden ayudar, por ejemplo, los perros? Fíjate tú, qué terapéutico es esto, ¿lo vemos? Bueno, Vamos a verlo y la semana que viene volvemos. Un besito y sean buenos. El gran arroso. Mire, aquí tenim el Quirpus i a la lluna. I és el Quirpus. Com es diu vostè? Maria Mercè. Representa la lluna i el Quirpus. I la femella. Ara veurem si es distingirà. Ara veurem. Mira, lluna. Sí. Quieta. Estarà molt de temps. Ciega i escanyar. No hi ha problema perquè vosaltres tots sou molt guapa, eh? Bravo!